días allá, ¿eh? Sí, sí, buenos días aquí, pero para usted muy buenas tardes ahí en Bélgica. ¿Dónde se encuentra usted? Yo en Bruselas, Ah, en Bruselas, perfecto, en la capital, muy bien. sí. Queremos también abrir un espacio Perú, sobre Perú, y queremos también tener información sobre los intercambios comerciales, ver un poquito más, profundizar también con respecto a la situación económica y ver, por ejemplo, cómo se va redefiniendo el mercado, ¿no? Respecto también al coronavirus, ¿no? Porque hay muchas empresas que han cerrado, mucha gente se ha quedado sin trabajo, y entonces de repente la única y sola alternativa sería tal vez el trabajo de los independientes, de las pequeñas o de las grandes empresas, que muchas también están en déficit despidiendo empleados, ¿no? Entonces, de repente no va a ser esta única entrevista, sino me gustaría saber si podrían haber más. No, por supuesto, bueno, nosotros somos justamente un ente de contacto entre Bélgica, Luxemburgo y Perú, siendo la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Es una de nuestras funciones de hacerlo. Por lo tanto, que sea con usted o con otros medios de prensa, también dentro de las otras cámaras que existen, nosotros somos miembros también de la Eurocámaras, que es el conjunto de cámaras europeas oficialmente inscritas aquí en el Perú, y que son 11 cámaras que representan 18 países europeos. Entonces, Okay. sí, ese es un poco el trabajo que se está haciendo y que se está trabajando conjuntamente con la representación de la Unión Europea aquí, y también cuando hay con los agregados comerciales de las embajadas de los diferentes países de los cuales estamos hablando. Entonces, eso es un poquito el trabajo que nosotros tenemos. La Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú existe desde 2014, que también coincidió con una muy importante misión comercial dirigida por la princesa Astrid, hermana del rey Felipe, de su majestad el rey Felipe, y que congregó cientos de personas, universidades, empresas, industrias, aquí en el Perú, y también todo el grupo que había acompañado a la princesa, ministro de Estados, también había empresas que estaban representadas, había también grupos comerciales como AWEX, que es la Agencia Walona de Exportaciones, y actualmente la agencia comercial representa, primeramente está enviado por el FIT, Flanders Investment and Trade, en Bélgica. También tenemos contactos con nuestros pares en Bélgica y en Luxemburgo. Por ejemplo, en Luxemburgo es la Chambre de Tourisme et de Commerce du Pérou au Luxembourg. Y en Bélgica se llama la Cámara Belgo-Perú o Belgo-Perú Chamber, que es representada por el señor Carlos Cabreja, con Ah, cual, ya, eso es en Amberes, ¿verdad? exacto, pero que Eso es es en Amberes. En Bruselas no hay nada. perdón. En Bruselas no hay nada. Bueno, la Cámara de por sí representa todo el país y hay una por país en teoría, salvo tal vez Ya. en países que son de tamaño como un continente, como Estados Unidos. Cada estado tendrá su cámara o elementos por el estilo. Pero digamos que en Bélgica hay una cámara bilateral peruana, Belgo-Perú, que es dirigido por el señor Carlos Cabrejos, y en Luxemburgo es la cámara peruana de Comercio y de Turismo, que está dirigido por el señor Jorge Villar, Georges Villar. Y nosotros también tenemos un protocolo de colaboración entre estas tres cámaras. Además de los protocolos que tenemos aquí con la Eurocámaras, que es la cámara de las cámaras europeas oficialmente inscritas aquí en el Perú y reconocida como tal, y que trabaja incluso con la delegación
de la Unión Europea que está aquí permanentemente aquí en el Perú. Bien, estamos ahora iniciando esta entrevista muy interesante con Guy Van Akkeren. Él es representante de la Cámara de Comercio en Bélgica y en el Perú, pero justamente quería que nos aclare exactamente a qué se dedica esta institución que trabaja para Bélgica o trabaja para el Perú. Cuéntenos físicamente cómo funciona. Bueno, desde 2014, nuestra Cámara, tal cual el nombre es Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Entonces, aquí nosotros estamos viendo lo que las empresas belgas, luxemburguesas, de los belgas y de personas de Luxemburgo pueden hacer aquí en el Perú para justamente trabajar en partnership o trabajar instalándose en el Perú, importando servicios, productos u otros elementos o exportándolos desde Perú hacia eventualmente Bélgica o Luxemburgo o países de la Unión Europea. Y los trabajos son tanto del punto de vista cultural que del punto de vista comercial, industrial, turísticos, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, por lo que ¿Cuántas son sedes empresas tiene? que se encuentran en Bélgica, normalmente si quieren trabajar con Perú, ciertos elementos ellos se pueden encontrar directamente para poder tener también la facilidad de encontrarse con personas físicamente, lo pueden hacer directamente con la Cámara Belgo-Perú, que se encuentra en Bélgica, siendo en Amberes, pero que se encuentra en Bélgica, y del cual el presidente es el señor Carlos Cabrejos. Y los que están en Luxemburgo, en el Gran Ducado de Luxemburgo, lo pueden hacer directamente contactándose con su presidente, el señor Jorge o George Viard, que se encuentra ahí en el Gran Ducado de Luxemburgo. Las personas que se encuentran físicamente aquí en el Perú, sean peruanas que quieren trabajar con Bélgica o sean belgas que quieren trabajar con Perú o luxemburgueses que quieren trabajar con Perú, por supuesto pueden trabajar directamente y contactarse directamente con nosotros. Se hacen miembros o si tiene algún tipo de problemática que se puede presentar o de información o de asesoramiento en de los diferentes puntos que pueden ser legales, que pueden ser contables y muchos índoles que puede ser también con la instalación, porque sabemos que, por ejemplo, cuando usted mencionó de pequeñas empresas, entonces si hablamos incluso, podemos hablar de unipersonal, podemos hablar de microempresa, podemos hablar de empresa de sociedad de responsabilidad limitada y hasta las grandes, ¿no? Las medianas y las grandes. Pero dentro de las pequeñas empresas, muchas veces las personas que vienen a veces pueden ser un poco desamparadas porque requieren de ayuda para saber cómo instalarse, cuáles son los trámites que tienen que hacer para poder abrir una empresa, eventualmente si tienen socios locales o si es un elemento familiar que recientemente se está instalando, si se pueden casar, cómo lo van a inscribirse, como la pequeña empresa matrimonial que digamos. Y todos estos pasos, nosotros tenemos un equipo dentro de nuestro departamento legal que le pueden ayudar para justamente poder ver cada paso de lo que ellos tienen que realizar, todos los trámites que tienen que hacer para poder inscribirse y hacer todos los pasos legales, tal como le está pidiendo la administración peruana y las autoridades locales. Ok. ¿Y quiénes realmente recurren a los servicios de esta Cámara de Comercio? Hay personas, como había mencionado, personas, pequeñas empresas, hay también multinacionales. ¿Quiénes son los más recurrentes? Bueno, digamos que las empresas, las más grandes, si hablamos de las multinacionales, internacionales, cosas por el estilo, bueno, tenemos una relación representativa que es más puntual, porque mayormente las empresas muy grandes tienen su propio departamento legal, tienen sus propios departamentos de contabilidad, tienen sus propios contactos eventualmente directamente con el gobierno, con ministros, con una parte más alta. Los que más recurren a la Cámara son mayormente la gente que no tienen todo este aparato a su disposición y que no cuenta con todos los medios para poder hacerlo. Por lo tanto, los primeros que nos contactan son las personas naturales, las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y lo mismo si estamos hablando al nivel cultural. Podemos tener artistas, artesanos, podemos tener toda la gente que están del ámbito cultural o que quieren participar o que quieren participar a seminarios, que quieren participar a simposios, que quieren participar a ferias, que quieren inscribirse en ferias, que quieren participar a ferias. Todo ese tipo de cosas son elementos en los cuales pueden recurrir a la cámara. Pero también, digamos, cuando eso, la cosa funciona bien, lo que mayormente esperamos que sean, pueden recurrir con nosotros para poder ayudarlos, para ponerlos en contactos. Y o si tienen problema también, porque en este caso ya podemos tratar de ver con ellos y con nuestro departamento legal y contable cuáles son las problemáticas a las cuales ellos se enfrentan y asesorarlo o defenderlo según el caso. Normalmente, esta Cámara de Comercio trabaja ¿de qué manera? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que pagar servicios? ¿Cómo funciona esto? Sí, o sea que la Cámara está al servicio de todos los belgas y todos los luxemburgueses o personas que quieren trabajar o que ya trabaja con nuestros países. Pero de por sí, por supuesto, para poder tener ciertas ventajas, que pueden ser económicas, que puede ser de visibilidad también, pueden ser, ellos se les recomienda de hacerse miembro de la Cámara. Entonces, para ser parte de ese grupo. A partir de ahí, ellos pueden contar con toda una serie de servicios que que tienen que pagarse, pero que tienen con una tarifa más ventajosa cuando es miembro. La persona que por motivo A o B no requiere o no quiere inscribirse dentro de la Cámara, pero puede también recurrir a sus servicios, sino que como no es miembro, no tiene acceso a, digamos, las tarifas más económicas o más favorables. Tiene una tarifa que es una tarifa, digamos, de mercado, sin tener las ventajas que pueden tener si fueran miembros. Pero sí, por supuesto, se pueden dirigir a nosotros, nos pueden pedir contactos con abogados, nos pueden pedir contactos con intérpretes, traductores, para traducir textos o para mediar algún tipo de elementos según el caso, o participar en eventos que de repente nosotros estamos organizando, solos o conjuntamente con una feria ya existente del Perú, o con las Eurocámaras, o tal vez también puede ser un elemento como lo que estamos hablando de la Unión Europea. Por ejemplo, recientemente hemos tenido, los últimos años antes del COVID, hemos tenido misión conjunta entre representantes de la Unión Europea en diferentes regiones del Perú, para poder tener un contacto descentralizado. Y, por ejemplo, estuvimos en el Cusco, y en el Cusco, por ejemplo, esa misión se desarrolló en diferentes etapas. Una que fue encontrarse con empresas y con elementos que se encontraba a los alrededores del Cusco, visitándolos. Después hubo también explicaciones en conferencias por los miembros de la Unión Europea de cuáles son los trámites que una empresa pequeña, mediana, grande, que quiere exportar hacia Europa, que quiere trabajar con empresa de Europa, cuáles son los elementos que se recomienda que tenga a bien hacer y prever. Y luego tuvimos un B2B, que fueran como un workshop, una rueda de negocios en la cual cada persona, representante de una cámara o de la Unión Europea, se encontraba con 4 personas por un tiempo medido por el organizador, en el cual podíamos nosotros intercambiar con los empresarios de pequeñas, medianas o grandes empresas, pero eran por 4 personas y hablamos con ellos, intercambiando, viendo cuáles son sus inquietudes, cuáles son las cosas que ellos podrían querer. Y después nos hemos encontrado también con los representantes, por ejemplo, de la Cámara de Cusco. Entonces, encontrado con la gente de PromPerú, y esos son elementos de unos días, y después regresamos donde nosotros, habiendo intercambiado tarjetas, informaciones, links, elementos que le pueden servir a unos como otros. También se hizo, yo también estuve presente a un elemento así muy similar que se presentó en la ciudad de Arequipa, por ejemplo. Son elementos que son dentro de los tipos de cosas que realizamos. También cuando hay un nuevo embajador o embajadora que se presenta, es la Cámara
o la asociación también de los belgas que están aquí, que organiza una cena en la cual justamente se presenta a los residentes y colaboradores que tenemos aquí, que trabajan con Bélgica, al embajador, y presentamos el nuevo embajador, a la nueva embajadora, a estos residentes y a personas que tienen un vínculo especial con Bélgica, no obligatoriamente siendo belga. Por ejemplo, hemos hecho una serie de actividades con AP Belga, que es la Asociación Peruana de personas que recibieron una beca para estudiar en Bélgica y que formaron una asociación aquí y bueno, hacen intercambios de experiencias o también a nuevos miembros o nuevas personas también les explica cómo pasó para ellos para poder estudiar en ese país, cuáles fueron las costumbres, cómo fueron recibidos, cuáles son las etapas que tenía que pensar, cuáles son las cosas a las cuales ellos no pensaron, pero que tuvieron que aprender para poder congeniar mejor, estudiar con más facilidades en ese país. Esas son parte de las cosas que hacemos. Es muy interesante el trabajo que están haciendo. Y dígame, entonces, ¿cuántas sedes existen a nivel mundial exactamente con esta Cámara de Comercio? Porque me ha hablado de Luxemburgo, me ha hablado de Bélgica, no sé cuántas sedes tienen al final. Bueno, nosotros, o sea, la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú trabaja con el pendiente peruano en Bélgica y Luxemburgo. O sea que representamos dos países, Bélgica y Luxemburgo, estando en el Perú, y nos comunicamos de manera privilegiada con protocolos más unidos con nuestro par que representa Perú en Bélgica y que representa Perú en el Gran Ducado de Luxemburgo. Ahora, hay cámaras belgas de Bélgica y Luxemburgo o de Benelux en muchos países del mundo, pero que no tiene este link, esta unión privilegiada con nosotros porque no tiene nada que ver con Perú. Ah, de acuerdo. No, claro, no, yo estaba hablando de la Cámara de Comercio de Perú. Entonces, O sea, nosotros solamente es un triángulo Perú, entre tres. tres. Ok, Sí, de que es acuerdo. Bélgica, Luxemburgo y Perú. Ok, de acuerdo. Que va la información de ida y de vuelta. Y de intercambio de servicios también, porque, por ejemplo, podemos nosotros tener aquí una persona peruana que quiere ir a Bélgica y que antes de ir a Bélgica quiere tener una serie de información previa, etc. Y luego, cuando llega a Bélgica, ya nosotros no estamos ahí. Puede ser que hacemos Zoom, Skype, los que sea, pero de repente necesita de otras cosas que necesita más ser acompañada en el país. En este caso, tiene la posibilidad, si está en Luxemburgo, de ver con la cámara que se encuentra ahí, la cámara peruana que se encuentra ahí y con la cual nosotros tenemos intercambio y que va a ser mucho más facilitada si ya son miembros de nosotros porque de cierta forma una persona que es miembro de una de las cámaras es automáticamente miembro de las dos otras. Porque hace un momento habló de la Unión Europea, entonces yo me imaginaba también que tal vez, vamos a decir, es una empresa mediana o un poquito más grande que dice, sí, a mí me gustaría tener comercio con Bélgica, pero con España o con Italia o con otros países de Europa. Es que ustedes también facilitan esa ayuda de información. Bueno, por supuesto, hay un elemento que también puede facilitar la cuestión, es que las cámaras oficiales inscritas en el Perú son agrupadas en una cámara que se llama la Eurocámara. La Eurocámara. Ah, ok. Y dentro de esa cámara son 11 cámaras que representan 17 países o 18 países europeos. Por la cual, por ejemplo, usted mencionó España, Francia. Hay la Cámara de Francia dentro de la Eurocámara. Hay la Cámara de España, hay la Cámara de Rumanía, hay la Cámara de Bélgica y Luxemburgo, hay la Cámara de España, de Italia, de Alemania, etc. ¿no? Entonces son 11 cámaras que representan 18 países de Europa. Incluso, o sea, de la Unión Europea, e incluso hay dos que no son de la Unión Europea, que es la Cámara Suiza, que pidió hacer parte también de la Eurocámara, así que fue aceptada, y la Cámara de Gran Bretaña,
que algún momento sí hacía parte de la Unión Europea, pero después ya con el Brexit salió, pero se mantuvo los mismos contactos con ellos por la muy buena relación que siempre hemos tenido con ellos y para también no abandonar a las personas con cuales se congenió muy bien y se hicieron las cosas muy bien por todos los años que Gran Bretaña estuvo miembro de la Unión Europea. Es decir, el rapport anual, el informe anual del último que habrán hecho de repente para el año 2019, el 2020, cuáles han sido los resultados, cuántos beneficiarios han habido, cómo ha sido la situación con respecto a esa problemática mundial de la pandemia. Digamos que nosotros sí lo que vemos son los tipos de problemáticas. En términos generales, por supuesto que la mayor de la problemática fue el cierre de toda una serie de obligado de toda una serie de empresas. Hablamos de restaurante, hablamos de hoteles, hablamos de agencias de viajes, hablamos de, en términos generales así, que fueron impedidos, sea en Bélgica, sea en Luxemburgo, sea en Perú u otros países, por las decisiones de las autoridades y la forma de gestión que ellos querían dar para tratar de mitigar esa problemática del COVID. Ahora, sabemos también que hay toda una serie de empresas que no fueron ayudadas y, por ejemplo, si hablamos de aquí en el Perú, si hablamos de agencias en términos generales, no apunto ninguna en particular, pero que recibía, que era agencia receptiva y que recibía europeos, franceses, belgas, luxemburgueses, aquí en el Perú, para hacerle visitar en el país en las mejores condiciones posibles, los fue totalmente imposible y desde marzo del año pasado hasta la fecha, y sin saber si el mes próximo o al final del próximo trimestre o del segundo trimestre van a poder reactivarse, y todas esas empresas no ganaron un centavo, ni un centavo, desde marzo de 2019 y probablemente que no ganarán ni un centavo hasta junio de este año 2021. O sea que estamos hablando de más de un año sin percibir ni un centavo y sin Claro, la mínima ayuda de nadie. Claro, ya que hay algunas empresas, algunas, no todas, recibieron una ayuda del gobierno belga. Sin embargo, si son belgas y están en el Perú, pues al estar lejos no reciben esta ayuda, ¿no? Bueno, veremos los que determinarán, porque ustedes están viendo que a lo que concierne al COVID, las reacciones y las adaptaciones se hacen casi día a día. Las informaciones que recibimos sobre un toque de queda, sobre tal o tal medida que tomar, varían mucho de día para otro, de semana para otra, de mes para otro. Entonces, también podemos imaginar que las ayudas que todavía no fueron percibidas, de lo que recibieron, ya sabemos que hay una ayuda que fue dada. Pero aquellas que hasta la fecha no recibieron ninguna ayuda, puede ser que mañana recibe algo, o puede ser que sea solamente de entre 3 meses, o puede ser que sea nunca. Claro, lo más probable es que sea nunca, porque estando tan lejos, normalmente a nivel internacional las ayudas se dan en el país mismo. Yo creo que de repente no les O sea, si hablamos de empresa sí. belga, es una forma. Si hablamos de empresa peruana en el Perú, también la pregunta está ahí. ¿Van a recibir ayuda? ¿Quién va a recibir ayuda? ¿Cómo va a ser esa ayuda? Esa ayuda es un préstamo que van a tener que devolver el dinero, o es una donación, de cierta forma, es una, sí, una donación, un elemento que se le da y que no tiene que devolver, o que es una indemnización. Por el momento, bueno, son elementos muy puntuales de proyectos, de algunos elementos que lo recibe y los demás no. Por supuesto que estamos hablando de cantidades que son considerables. Si estamos hablando de los montos que ahora Estados Unidos, con el nuevo presidente electo, quieren dar, han hablado de $600
para poder ayudar a empresas y que van a subir a $2,000. Pero la cuestión es también esa cantidad, si va a ser una sola y única vez, si va a ser al año, si va a ser al mes, si va a ser por semana, sabiendo que los gastos que uno tiene puede variar también muchísimo según la infraestructura que tiene, según si tienen los empleados, si lo pueden poner en suspenso, como lo que dice en Bélgica, en chômage technique, o si no se dan, ¿no es cierto? Entonces, por el momento hay sectores que si realmente recibía una indemnización compensatoria alta de todos los lados, no existiría ninguna quiebra en todo el mundo. Nadie estaría angustiado, porque todo el mundo estaría de vacaciones pagadas, lo que por el momento no es el caso del 100% de las personas, para utilizar un eufemismo, ¿no es cierto? Y sabemos que unas tantas empresas van a quebrar, unas tantas van a cerrar y nunca se van a reponer. Y si la ayuda llega dentro de 6 meses, para algunas ya será muy tarde. Y eso... Dentro del mercado, ya sea belga o peruano, ¿cuáles todavía siguen siendo los productos que todavía están circulando? Bueno, o sea, es también un elemento que no se puede dar así de seguro, determinado y firme y cierto por todo el tiempo. Sabemos que el Perú está exportando muchos productos agrícolas, por ejemplo, espárragos, están hablando de productos. Usted puede encontrar toda una serie dentro del supermercado, toda una serie de productos que vienen de Perú. Sí, aquí estoy encontrando, para Navidad encontré las uvas de Perú, por ejemplo, las paltas y los plátanos siguen llegando. O sea que a pesar del corona sigue habiendo el comercio de Perú hacia Bélgica. Exacto, salvo que algunos momentos hubo interrupciones, porque hubo un momento que era un cierre mucho más fuerte y que las empresas tuvieron que trabajar con lo que les quedaba, digamos, de reserva en depósito, lo que ya no habían vendido, que todavía le quedaba en su reserva para poder venderlo. Y luego, bueno, hay elementos que poco a poco van nuevamente circular, siempre y cuando no hay confinamiento mucho más fuerte y que obliga a cerrar, a impedir cierto tipo de movimiento. Y eso es, creo, también una de las grandes preocupaciones de muchas empresas, hasta de grandes empresas, porque todas las empresas necesitan poder proyectarse. Y el hecho de no tener la seguridad de poder proyectarse diciendo de aquí al fin de año vamos a poder enviar, porque tenemos pedidos de tantas toneladas, tantos volumen de dinero, tantos volúmenes de mercadería, tantos servicios que se va a vender, es muy complicado de poder articular y posicionarse correctamente, sabiendo cuántas personas vamos a necesitar que son contratadas, cuántas van a hacer, cuánto se le va a necesitar adicional, cuántos productos, qué inversión se quiere hacer o no, porque si no se puede proyectar, todo ese tipo de cosas son muy inciertos y muy problemáticos para poder gestionar correctamente una empresa. Se necesita sí o sí poder tener seguridad jurídica, seguridad de mercado, seguridad de proyecciones y por lo menos tener una proyección que tiene una probabilidad alta de poder ser concretizada si se respeta ciertos tipos de elementos marcados. Y déjeme que le vuelva a insistir en el caso de Bélgica y Perú. Por ejemplo, me gustaría saber si los empresarios belgas están vendiendo algo al Perú. ¿Tienen Bueno, algún sí. producto? Sí, de todas maneras, No sé. siempre para poder saber cuáles son las relaciones bilaterales que existen entre dos países, hay un balance entre lo exportado y lo importado, ¿no? Por el momento,
hay toda una serie de cifras, de elementos que son más complicados para poder tenerlos porque eh, también, a pesar de que se nos está insistiendo para poder trabajar a través de Internet, como los que estamos haciendo con usted, pero también que se haga con otras empresas, incluso si se encuentra solamente a 2 cuadras de acá, se está recomendando no salir o salir lo menos posible utilizando ese tipo de elementos. Pero sabemos también que dentro de las administraciones, sin apuntar a nadie, porque sabemos que hay unos tratan de trabajar muy bien, que están esforzándose todo lo que puedan y que tiene sobrecargas, etcétera, pero sabemos que en algunos momentos Internet se satura, que hay llamadas telefónicas, se le pide, tiene una llamada, se tiene que formar tal número, después tal otro número, y después se cuelga. Y usted nunca tuvo la información, a pesar de que se le dice que sí, ese es un servicio que le va a poder tener. Lo mismo pasa por Internet. Y para poder tener la información fidedigna de todos los movimientos, yo pienso que tendremos que esperar que probablemente unos tantos meses, 6 meses de repente, después que termina la problemática de la pandemia, para tener una cifra totalmente sincerada. Por el momento, muchos elementos son difíciles de poder dar cifras También tienen el alcance. fidedignas. La Ok. única que podemos Bueno, entonces, encontrar, sí, y que usted puede encontrar tal como yo, o sea que sería improcedente que yo dé una información que lo pueda leer usted tal como yo, son las informaciones que por el momento son accesibles en toda la plataforma ministeriales del Perú, en el cual, por ejemplo, si usted quiere tener cierto tipo de información, puede tipear ADEX, que es un elemento que le puede dar cierto tipo de cifras. PROMPERÚ le va a dar a nivel de turismo otras cifras. Bueno, hay todo un elemento de cifras que le pueden dar, pero que no obligatoriamente va a coincidir todas las empresas con esas cifras. Por ejemplo, si el Perú está diciendo que por el momento la recuperación alcanza casi el 10%. Muy bien, pero ¿quién tiene ese 10%? ¿Todo el mundo? ¿Todas las empresas? No. Hay empresas que le van a decir que no, que al contrario, están no con un plus de 10%, pero de repente le van a decir que están con un menos de 50 o 60%. Son términos que son muy generales y por lo cual, para poder tener una visión más clara, se necesita poder saber hablar de qué sector estamos hablando, de qué empresa estamos hablando, y a partir del momento que la información va a poder fluir y ser tratada de manera mucho más normal de lo que tenemos actualmente. de acuerdo, de acuerdo. Me gustaría que de repente, ahora que estamos empezando el año, diera un mensaje a los futuros independientes o empresarios que quieran realmente ya sea comercializar de Perú para Bélgica o de Bélgica para Perú. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje digamos que pensamos que está muy bien que vayan pensando en esos intercambios bilaterales. Pensamos que el Perú tiene bastante potencial. Pensamos que Bélgica también para los peruanos es un lugar estratégico porque Bélgica se encuentra al corazón de Europa. Si uno está en Bruselas, como usted, si hace 200 kilómetros en línea recta, ya está en un país vecino. Ya se encuentra en el norte a Países Bajos, puede encontrarse el Gran Ducado de Luxemburgo, puede encontrarse en Alemania, puede encontrarse en Francia, sin cruzar otra frontera. Es uno de los países que tiene el circuito de comunicación más desarrollada del mundo, sabiendo que tiene comunicación fluvial, que tiene conexión ferroviaria, que tiene comunicación aérea, tiene comunicación por vía de rutas, etcétera, y que tiene una densidad que es muy, muy alta, muy buena, y que tiene el segundo puerto más importante de toda Europa, con el puerto de Amberes, que viene justo después de lo que tenemos en Países Bajos, que es el 16º a nivel mundial, que si bien el puerto de Callao es un puerto que es impresionante, que tiene mucho movimiento, pero entraría
muchas veces dentro del puerto de Amberes. De la misma manera que a veces uno se pregunta qué tamaño tiene Bélgica, y cuando hablamos de Bélgica, es aquí con nuestros amigos peruanos, a veces es un poco difícil de hacerlo entender que un país muy importante como Bélgica puede ser 42 veces más chiquito que Perú, que es solamente, y cuando le decimos que todo el territorio belga es más pequeño que el departamento de Lima, un poquito que dice, uy, pero muy pequeño entonces, aunque tenga poblaciones que son muy cercanas. Si estamos hablando de que Bélgica hace 30.528 kilómetros cuadrados y el departamento de Lima 33.800, casi en ambos lados estamos alrededor de 11 millones de habitantes. Para el departamento de Lima, ¿cómo estamos hablando de la población total de Bélgica en Bélgica? Si estamos hablando de todo el Perú, por supuesto, estamos multiplicando esa cifra casi por 3, ¿no? Estamos hablando de 32 millones de habitantes aproximadamente si estamos hablando de Perú. Pero por supuesto que 30.528 kilómetros cuadrados puede entrar casi 42 veces dentro del 1.285.215.62 kilómetros cuadrados que abarca todo el territorio peruano. Pero sí pensamos que no podemos garantizar que a partir de hoy, si se inscribe o si trata de generar algún tipo de actividades, que ese tipo de actividad van a poder desarrollarse normalmente de aquí para adelante. Nadie puede decirle por el momento casi ningún país del mundo. Claro, no Ningún país del mundo va a poder decir si es que mañana o pasado mañana no se va a obligar la gente en quedarse en su casa, si se va a paralizar la distribución de productos, si se va a cerrar las fronteras, si se va a cerrar los aeropuertos, si se van a cerrar los puertos. Por el momento nadie está capaz de poder decirlo. Y nosotros no de ninguna manera podríamos sustituirnos al gobierno peruano y sus representantes como para decir o imponer algún tipo de actitud. No, nosotros somos ciudadanos muy obedientes de las decisiones administrativas y otras que darán y que están dando por el momento día a día. Por ejemplo, hace pocos días teníamos un toque de queda a las 23 horas. Un poquito más por aquí estaba hasta las 22 horas y a partir del día de hoy está a las 9 de la noche. O sea, a partir de las 9 de la noche. O sea que si alguien decía, bueno, estaba a 23 horas, entonces todas las semanas, por lo menos las semanas vamos a poder hacerlo. No es el caso. Entonces nosotros también tenemos que someternos a todas las disposiciones que van a estar dadas, pero lo que sí podría decir a los empresarios, tenga en cuenta el Perú, si por el momento están ya contactos con el Perú, o si quieren prepararse para un elemento por venir, que ya vayan preparándose, que vayan avanzando en los trámites, en todas las cosas que pueden hacer como para estar listo, mejor listo aún, cuando la situación se normaliza. Pero pensamos que como muchos epidemiologistas por el momento, hasta que tengamos la vacuna efectiva, distribuida a una población importante que permite tener una protección social generalizada, va a ser muy complicado para poder retomar las cosas. Si que alguien del sector turismo, tour operadores, agencia de viajes me dice, vamos a poder reanudar con Perú, es una buena idea de ir a Perú, le diré que el Perú es uno de los países que tiene más atractivos dentro del mundo. Un viaje al Perú puede, según el país, en algunos casos puede representar 5 viajes a otros países. El Perú tiene un turismo que se puede ir al Océano Pacífico, a la costa, a la cordillera de los Andes, dentro de la selva amazónica, tiene unas de las cocinas y gastronomías más exquisitas del mundo. Cuando yo vine a Perú por primera vez, se hablaba de una buena cocina. Nadie podía hablar de gastronomía. Un pisco era un bajativo que se le daba dentro un vaso de Inca Kola o de Coca-Cola. Ahora ya no es así.
La gastronomía es una cosa seria en el Perú. Tiene dentro de los mejores libros de cocinas del mundo. Los piscos son considerados como uno de los destilados mejor, más fino del mundo. Tiene sus copitas especiales, tiene una serie de elementos, está protegiendo el lugar de origen. Hay una vigilancia muy alta. O sea que el Perú está apuntando a una calidad de servicio muy alto. Obligatoriamente también le pondría una pequeña advertencia, es que debe tener en cuenta de que toda la calidad de lo que ofrecía el Perú hacia el inicio de 2019, no podemos garantizar que al inicio de 2022 lo va a tener, porque unas tantas habrán cerradas y no sabemos cuáles son todas las problemáticas que van a surgir después de tratar de reponer, reactivar todo lo que está en circulación. Lo mismo podemos decir de Bélgica o de Francia o de Alemania o de Japón o de donde sea. Porque sí, la situación es... exactamente, también cuál va a ser el nivel de deudas de los estados, cuál va a ser el nivel de deudas de las pequeñas empresas, cómo lo van a gestionar, cómo van a tener que soportarlo. Hay muchos puntos de interrogación. Una vez que la pandemia sea terminada y que podamos hacer una pequeña primera evaluación, ahí sí podríamos hacer una proyección, todavía no totalmente certera, pero podríamos hacer una pequeña proyección diciéndole, ¿sabe qué? Ya, la situación del COVID ya está estabilizada. Ya todas las bondades que ofrece el país a nivel de paisajístico, eso no se ha movido, no se va a mover. Así que si quieren endulzar, agradar, encantar a sus viajeros por las bondades paisajísticas y arqueológicas que ofrece el Perú, eso nos habrá movido. Puede enviarlo con total tranquilidad. Ahora, ¿qué agencia, qué guías están dispuestos y cosas así? Eso todavía tendríamos que probablemente que estar un poco más cautelos para poder asegurarnos que cuando ellos van a enviar a la gente, porque no va a ser de día para otro, van a tener que programarse a X meses por algunos, y cuando ellos van a enviar recién, esas personas que están aguantando con dificultad todavía habrán podido aguantar o cuáles serán las formas que van a encontrar para poder aguantar hasta ese momento. Eso lo trataremos de determinar a ese momento, tomando contacto con ellos, haciendo entrevistas como lo estamos haciendo con usted, hablando cuáles son las problemáticas que encuentran los pequeños empresarios, pero también los profesionales, si hablamos de guía, si hablamos de transportistas, si hablamos de hoteles, de restaurantes, si hablamos de empresas, por ejemplo. Actualmente tuvimos un problema a Machu Picchu, no porque las autoridades no autorizaban el turismo interno, sí lo autorizaron por el momento, pero fue por problemas de costo que población local quería. Por ejemplo, la compañía de tren pensaba una tarifa de $60 que podía bajar a lo máximo a unos 20 y tanto, cuando la población que decía que era muy oprimida por el peso del COVID, quería que sea solo de $6, pero que la compañía consideraba que es de todas maneras muy debajo del costo operativo y que por lo tanto no lo iban a hacer. Claro. Entonces, todo eso son problemáticas que surgen cuando en teoría, en cifras puras, no existen. ¿Existe Machu Picchu? Sí. ¿Existe la vía férrea? Sí. ¿Existen los vagones? Sí. ¿El gobierno está dando día de y quiere favorecer este tipo de cosas? Sí. ¿Se va a poder hacer? Punto de interrogación, porque va a corresponder lo que las personas están dispuestas a pagar con lo que pueden dar como costo el servicio. Eso es para determinar todavía. Y por el momento todavía hubo bloqueo. Es un motivo por el cual hubo bloqueo. En el mismo Machu Picchu, antes de esto, hubo un bloqueo porque el pueblo de Machu Picchu, pueblo antiguamente Aguascalientes, decía que se le había prometido una ambulancia y otros servicios sanitarios que ellos decían que no habían recibido como se lo habían prometido. Por lo tanto, son ellos que bloqueaban el acceso.
O sea que aún si la gente estaba dispuesta a pagar, era otro elemento que venía a bloquear ese elemento. Entonces, son elementos que necesitamos para no llevar nuestros miembros o las personas que están interesadas en situaciones inesperadas, porque si yo le digo, sí, pueden ir porque Machu Picchu ya está abierto, la gente, el gobierno le está favoreciendo, vienen, inyecta su plata, se lanza y se encuentra que no pueden trabajar porque el acceso está bloqueado. Entonces, un poquito que vendría a vernos diciendo, no, pero ¿cómo es que nos han dicho eso? Nosotros nos estamos poniendo la cuerda al cuello. Por eso que Claro. es preferible decirle, sí, el país tiene muchos pueden ir. Si van a poder trabajar inmediatamente, eso déjenos que podemos investigarlos. Puede usted preguntar tanto a la embajada, tanto al agregado comercial, tanto a las autoridades peruanas, para hacerse una idea previa y después nos puede preguntar a nosotros qué cosa tenemos con la experiencia y los contactos que tenemos con nuestros miembros y los operadores locales que son miembros nuestros. Y de ahí nosotros podríamos tratar poco a poco de darle un alcance un poquito más grande, pero ojo que siempre puede surgir algún tipo de impedimento, algún tipo de problema, que sea social, que sea sanitario, que sea natural. Por ejemplo, hubo algunos tipos de momento después la época de lluvia, no se podía ir a Machu Picchu, no por huelga, no por problemas sociales, pero porque hubo huaicos. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, una de las afirmaciones que yo suelo dar a un empresario pequeño cuando viene a Perú, que es una forma general, yo se la aconsejo siempre que si quiere venir siendo microempresarios o pequeño empresario, por ejemplo, le digo, si viene a Perú, que ya está en Perú, tenga usted el sustento para poder sobrevivir y vivir y mantener todo lo que necesita 18 meses sin ganar un centavo, como inversión. ¿Por qué? Porque normalmente no es una garantía absoluta, pero normalmente las problemáticas que se van a presentar va a ser probablemente de algunas semanas, algunos meses, y dentro de ese lapso normalmente debería de arreglarse. Y por lo tanto, si usted tiene la fortaleza para poder resistir a esto, va a poder iniciar a trabajar. Por decir, hay un problema de 3 meses, si usted tiene para sobrevivir un mes, ya está muerto. Claro. Porque tiene 2 meses que no podrá sobrevivir, entonces tiene que regresar totalmente caído porque duró más que de lo esperado. 18 meses, puede ser que hay problemas que demoran más de 18 meses, pero en la experiencia que tenemos, generalmente podemos considerar que la mayor parte de este tipo de problemática son menor de ese tiempo. Ahorita tenemos uno que es una problemática es mundial, inició en marzo, y Claro. aquí sí no tengo la seguridad absoluta que en 18 meses eso va a ser arreglado. Aquellos que ya están trabajando con Perú y que todavía pueden aguantar, eh, por supuesto que tanto al nivel de comercio, de independientes, eh, las desgracias de algunos podrá ser eventualmente la bondad de otros. O sea que aquellos que tenía clientes, que tenía parte de mercado y que fracasa y que quiebra y que mueren, dejarán ese espacio para aquellos que no murieron y que van a poder recuperar parte o totalidad de ese mercado abandonado por los que no sobrevivieron. Entonces, si va a haber oportunidades, por el efecto mecánico, normalmente sí, por ese efecto. ¿El Perú es un buen país? Sí, es un país de bastante potencial. Del punto de vista turístico, bastante potencial. Del punto de vista agrícola, tiene mucho potencial, aunque hubo últimamente huelga para poder tener otras condiciones de vida, otros sueldos, otro tipo de cosas que no sabemos hasta qué punto va a ser arreglado y si esto no va a generar otra problemática. Pero que hay potencial para poder plantar, hacer crecer elementos, sí. Que hay potencial de mejorar todavía los productos, por supuesto. Si hablamos de Bélgica,
Sabemos que dentro de los productos que Bélgica tiene como producto de bandera, tenemos dos productos que no son originarios de Bélgica. Tenemos el Claro. cacao con el chocolate y las papas. El cacao peruano y la papa peruana. Exactamente. Y el saber hacer de Bélgica hizo que Bélgica, con un producto que no nace de su terruño, pero se hicieron famoso por tener, olvidamos los suizos y los franceses, los mejores chocolates del mundo, las mejores papas fritas del mundo. Y Perú todavía tienen muchísimos tipos de papas y muchísimos tipos de alimentos que todavía tienen muchas propiedades muy lindas por la salud y que todavía no son tan conocidas. Recientemente se ha conocido la quinoa, la kiwicha, eventualmente la maca, pero todavía algunas otras plantas como el camu camu, como el yacón, ese tipo de cosas todavía no son tan conocidas en Europa, o en el supermercado por lo menos. Pero hay esos productos y tantos otros que todavía sí existen en el Perú, que sí ya tiene tradición de siglos y que podía ser aprovechada y que podía encontrar también nichos en mercados y que por lo tanto si tiene potenciales sí son enormes los potenciales que hay entre Bélgica y Perú, incluyendo Luxemburgo también por toda su parte financiera. Los potenciales son enormes. Claro que Perú tiene que protegerse a este tipo de cosas suyas, porque hemos visto que ahora también hay papas que algunas personas piensan que son europeas, cuando no existen papas que no vienen de los Andes, no existe. En Europa, pomme de terre y patate son la misma cosa. En Perú se sabe que papas y lo que llamamos papa dulce y la papa normal no son la misma cosa. Uno son de la familia de Solanum y el otro la familia de Hipomea batatas. Y hay cientos de variedades en cada uno de esos dos sectores. Y que por lo tanto, dentro de los Andes y mismo sobre la costa, tenemos un patrimonio dentro de ese ámbito que es lo más grande. El CIP, el Centro Internacional de la Papa, que tiene representación en diferentes partes del mundo, el más importante se encuentra en La Molina, en Lima, sobre lo que son tubérculos y raíces. O sea que ese es un patrimonio. Si nos dice, belgas, tenemos posibilidades interesantes en ese ámbito, por supuesto. Perú tiene ustedes el centro de análisis más grande del mundo sobre ese punto específico aquí en el Perú, en La Molina. Y por supuesto y que aquí hay... en Bélgica también tenemos también el Instituto de la Papa, el Centro de la Papa también. Bueno, la Papa y Bélgica son gente que van de la mano, a pesar de que pueden hablar los franceses de Parmentier y de ese y otro, pero las mejores papas del mundo son belgas. Y cuando hablaba de papas, de French fries doesn't exist. La papa frita, tal como la conocemos, las mejores, fueron creadas por belgas y conocida en muchos países por belgas francófonos. Y por eso que decía, escuchaban hablar francés, y para la persona que no conocía la diferenciación que existía entre los diferentes acentos que existen en Bélgica, Francia, Suiza, Luxemburgo o Canadá, alguien que hablaba francés era un francés. Y en Perú, en Lima, también tenemos lo mismo con el pan. Hay un pan que se llama pan francés aquí en el Perú, aquí en Lima. Ese pan francés no tiene nada que ver con Francia. Ese pan francés es el pistolet de Bruselas, lo que se llama el pistolet. Es este pan con una línea mediana que lo parte en dos casi, que es muy accesible, y que en Bélgica, en Bruselas, se llama pistolet. Pero estos fueron vendidos, promocionados, aportados en el Perú por belgas francófonos. Entonces dice, sí, de la gente que habla francés, de los franceses. Y ese se transformó en pan francés, en lugar de pan belga, de cierta forma. Se llamó pan francés. Pero, y muchas más otras cosas
son elementos que muestran también los lazos que puede existir entre Perú y Bélgica, sabiendo que el primer emperador de toda América del Sur casi, o latina casi, era belga de por sí. Los incas y los belgas fueron compatriotas de cierta forma, porque el 24 de febrero de 1500 nació en Gante, en el Prince of, uno de los pocos emperadores que pudo decir que sobre su imperio el sol nunca se ponía, porque abarcaba el gran imperio romano germánico y el Nuevo Mundo, el Gran México y el Gran Perú, y que fue Carlos V. El primer presidente constitucional del Perú. No sé si se acuerda usted del nombre del primer presidente constitucional del Perú. No sé si se acuerda de quién es. No. Mucha gente no sabe o no se acuerda. Pero si uno se dice, pero ¿desde cuándo tenemos contacto los belgas o los que provienen de Bélgica con Perú? Podemos saber que el primer presidente constitucional del Perú, José de la Riva Agüero, se casó con una princesa belga que se llamaba Arnoldine Caroline Irénée de los Corsoirem. Y tuvieron descendencia. Y todavía existe la Casa Riva Agüero en el centro de Lima, en el cual encuentra buena parte de la correspondencia que tuvieron los miembros de esas familias que tuvo hijos y que tuvieron puestos muy importantes dentro del país, como parlamentarios, como ministros, elementos de ahí. Desde el inicio, o sea, desde el primer presidente constitucional del Perú, José de la Riva Agüero, ya tuvimos un enlace de corazón con Bélgica a través de del matrimonio de su primer presidente con la princesa belga. Y así hay muchísimos elementos que nos unen entre Bélgica y Perú desde antes que hablemos de Bélgica como país. Y hay gente que dice, sí, pero Bélgica existe solamente desde 1830, 9 años después de la independencia de Perú. Pero en realidad, si hablamos de los franceses y si hablamos de otros, los belgas existen mucho más antes de ellos. Belga, no digo Bélgica, digo los belgas. Los belgas, el nombre belga existe de más de 2000 años y la prueba lo conoce todos los belgas, aun si no se acuerdan, porque Julio César dijo en su libro De Bello Gallico, la guerra de las Galias, de todos los pueblos de Galia, los belgas son los más bravos. O sea que ahí tenemos ya la huella de ese nombre de belgas. Y los belgas, y ahí estamos hablando de 50 antes de Cristo. Hablando de Julio César. ¿Y por qué? Los belgas existen de no, más de 2000 años. ¿Y por qué Guy está en Perú? ¿Y por qué Guy está en Perú? Porque cuando era niño, soñó, tal vez ayudado por Tintín y Hergé, tal vez ayudado por otros libros, reportajes, cosas por el estilo, que hablaba de un país fabuloso, y que de repente fue un poco inyectado como ese virus que había que descubrir este tipo de elementos para saber si existía. Y cuando llegué, me encontré con la sorpresa que aún había mucho más todavía que lo que había dentro del álbum de Tintín, aún si parecía increíble que haya tantas cosas, y todavía me di cuenta que había mucho más. O sea, dejaba de entender que sitios había, no los 150 que eventualmente yo conocía a ese momento, pero había cientos de sitios. Y que muchos sitios, mucha gente no conoce. Y hay sitios que son muy importantes. Por ejemplo, yo cuando voy en Bélgica, en una agencia que no es especializada al 100% por Perú, pregunto si conoce el sitio de Canamarca. Mucha gente no conoce. Canamarca. Si conoce a María Fortaleza, no conoce. Si conoce Narihuala, no conoce. Si conoce Mojo, no conoce. Si conoce Centinela, no saben qué cosa es. Etcétera, ¿no? Entonces, y
Y no son como algunos sitios que puede ser en Grecia u otros, donde son 3 piedritas, donde antes había algo así. No, son sitios gigantescos. Son sitios muy importantes en el cual uno puede pasar todo 1 hora, 2 horas de pura visitas y descubriendo los diferentes espacios. Canamarca es muy grande. Maucallacta, no hablando de aquel de Paruro, pero de Espinar, también es muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo para poder aportar, para poder descubrir. Es un lugar fantástico. Si hay gente de Bélgica que quiere invertir en el Perú y que tenga por lo menos para poder sobrevivir mínimo 18 meses, ahora estoy diciendo un poco más de 2 años, por la cuestión del COVID y que no sabemos cuándo no va a ser totalmente liberado de esto. Perú es un país que sí tiene bastante potencial. Yo estoy de aquí en el Perú, llegué la primera vez en 76, segunda en 79, después vine en 83 y tuve una agencia de viajes a partir de 1989, que no dejó de funcionar hasta marzo del año pasado, porque simplemente no porque no podía trabajar, sino que tuvimos la orden de paralizar nuestras actividades. Y Pero de profesión, ¿eres arqueólogo? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, de profesión no. Yo era al inicio de la gente de informática, después hice estudios también aquí en el Perú, en el ámbito de la educación, con la Facultad de Teología Civil, Pontificia Civil de Lima. Pero digamos que sí desarrollé bastante en el punto de vista de lo que es turismo y negocio. Y desde 2014 ya, bueno, ocupo un sitio de responsabilidad a la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo. Y bueno, nos estamos especializando un poquito por la experiencia, los contactos con los comerciantes, con las empresas, con la Unión Europea, con las otras cámaras y con los agregados comerciales, para poder tratar de ayudar a nuestros compatriotas y los peruanos, indicándole que en Bélgica también va a encontrar ayuda si es que ellos se afilian a la Cámara Belgo-Perú, o en Luxemburgo si se afilia con la Cámara, la Chambre de Tourisme, de Commerce y Tourisme du Perú au Luxembourg, porque lo tiene en francés. ¿Se puede saber cuánto cuesta la afiliación? Bueno, la afiliación a la Cámara de Bélgica, la afiliación de base es de 50 euros cuando la persona no tiene negocio, y de 100 al año si es que tiene el más mínimo negocio. Después va creciendo el nivel de la cotización según el número de personal que tiene. Por supuesto, una persona que tiene un solo empleado no tiene la misma capacidad de alguien que tiene más de 25 empleados. Por lo tanto, la afiliación cuesta menos si tiene poco personal que si tiene mucho. Pero toda esta información se encuentra en nuestra página web. Si van a ver usted a www.camaraccblp.com, hacerse miembro en castellano, va a encontrar todos los detalles de cuánto cuesta la afiliación, según el número de personas, etcétera. Lo van a encontrar ahí. Y si no, sobre las páginas web de las cámaras peruanas en Bélgica, en su cámara Belgo-Perú, la encontrará, o si no, en la cámara que es peruana ahí en Luxemburgo también encontrará la información. Y si uno no encuentra todo lo que quieren, pueden llamarlos para comunicarse con los presidentes o sus ayudantes, asistentes, vicepresidente, qué sé yo, para darle la información correspondiente y para tratar de ayudarle de la mejor manera posible. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir conversando de repente un poco más sobre el trabajo que estás haciendo en el Perú. Y nos gustaría tomar contacto también con nuestro amigo Cadrejo, a ver si nos conectamos también próximamente. Pero yo normalmente tengo previsto también llegar al Perú. Vamos a ver si con esta pandemia es posible. Pero estamos aquí con el programa de radio que estamos difundiendo todos los domingos, pero tenemos un equipo que normalmente se encargará de sacar todas las informaciones mientras que yo estaré ausente. Y en todo caso te agradezco por tu tiempo. Espero que no sea la última.
la última vez que nos veamos y que No, estemos muchas presentes gracias más bien apoyando. para tomar el contacto y bueno, por ese intercambio que tengamos, de repente usted nos podrá hablar un poquito más de usted a ese momento, sobre su radio, sobre su trayectoria en Bélgica o otros países. Ahí, porque no sé si hace mucho tiempo que usted está por ahí. Sí, yo tengo ya 29 años aquí. O sea que estamos casi a la par. 29, Yo tengo sí. un poco más 29 de en Perú. 30. ¿Perdón? 29 en el Perú, no. Bueno, Casi. si usted cuenta desde que tenga la agencia de viajes 89, de 89 a, 2000, a 2019, estamos ya hablando de 30 años, y yo estuve aquí 6 años antes, o sea, desde 83, sin tener una empresa propia, pero tuve mi empresa propia a partir de 1989 hasta la fecha, o sea que estamos hablando así de 30 años, un poquito más. O sea que ¿Y hubiéramos... esa empresa de turismo, cómo se llamaba la empresa de turismo? Se llama, sigue funcionando, se llama Sí, Aventura, pero Aventura, ¿no? Aventura Latinoamericana. Aventura Latina. Tengo que reconocer que, aparte ahora que hay la pandemia, pero Sí. estuve muy acaparado porque trabajaba a su vez por la agencia desde 2014, por la Cámara de Comercio. Soy representante de la Unión Francófona de los Belgas al Extranjero, USBE, por la Asociación de Belgas. Por ejemplo, en la Avenida Arequipa, al inicio de la Avenida Arequipa, no sé si se acuerda de la Avenida Arequipa, hay la plazuela de Bélgica. Ah, sí. Es Allá por ahí la tengo primera cuadra familia. de la Avenida Arequipa, ahí se encuentra la plazuela de Bélgica, que es también con Arenales. Y, y hay también una estatua de Constantin Meunier que está ahí, que presenta en el estibador. Pero había placa señalética, una había sido robada y la otra totalmente quiñada. Terrible. Y entonces busqué para reemplazar esa placa, pero era toda una problemática y al final, en un viaje a Bélgica, a Bruselas, encontré una empresa que hacía placas. Entonces hice hacer una placa que decía Plazuela Bélgica, con la bandera peruana y la bandera belga, pero hecha en Bruselas. Ah, ya. Y en 2018, fin de 2018, junto con la Asociación de Peruanos que es becados en Bélgica y la Embajada de Bélgica, hemos reemplazado la placa esta por esa placa que es una de las, creo que es la única placa que existe en el Perú, que dice Bélgica y que fue hecha en Bélgica. Te la llevaste en la maleta, eso fue. que es simpático como enlace entre los dos países de tener que Perú nos ha dado un espacio para tener la plazuela Bélgica en Lima, pero que la placa que está hecho en Bélgica, teniendo la bandera belga y la bandera peruana. Que fue inaugurado con el embajador, pero fue la placa, nosotros la damos, yo la di a nombre de la Cámara y hemos puesto una placa así. Otro elemento cultural, si estamos hablando de cultura, por ejemplo, hace poco, en el año 2018-2019, con un amigo español y peruanos, nos hemos dado cuenta que el patrimonio arquitectural europeo era muy importante en el Perú, pero que muchos guías no tenían mucha información. Cuando no era precolombino, mayormente decía que era republicano, un estilo republicano y punto. Pero no hacía la distinción entre Art Deco, entre Art Nouveau, entre Barroco, entre Nouvel Empire, etc. Entonces, miramos un poquito para ver si teníamos informaciones. Y hemos encontrado información, y él encontró tanta información sobre también los patrimonios Art Nouveau en el Perú, que para Bélgica Art Nouveau es muy importante, porque en Bruselas, si usted vive en Bruselas, hay mucho Art Nouveau, y tenemos, es un poco la cuna de Art Nouveau Bruselas, con
arquitectos como Victor Horta, como Gauchy, etc. Entonces fuimos a ver y hemos encontrado bastante patrimonio muy, muy rico, algunos no en buen estado, pero muy rico, como la Casa Fernandini, por ejemplo, que es extraordinaria, tanto afuera como adentro, tiene vitrales, tiene un ascensor de tipo Art Nouveau, tiene muchísimas cosas dentro, y las losas del suelo todavía están hechas por la Royal Belge en Bruselas, en Bélgica. De la Casa Fernandini en Lima, las losas del pavimento, o sea, del suelo, están hechas en Bélgica, por la Royal Belge, por la Royal Bosch. Y él ha hecho un panorama un poquito de lo que existía y ha propuesto en una ruta turística, pero que tiene su sede en Barcelona, que se llama la Route Art Nouveau, y que tiene, creo que son 78 ciudades en el mundo que tiene patrimonio suficiente para poder pertenecer a esa ruta. E hizo una presentación tal que Lima fue aceptado a primera presentación. Algunas tuvieron que presentarse varias veces para que fueran rechazadas y al final aceptadas. Y Lima fue aceptada de la primera presentación con la más alta nota. Y como suelen hacer en la ruta Art Nouveau, tuvo la autorización de poner una placa en la calle, bueno, la Girón de la Unión, frente a una casa que tiene también que ver con ese patrimonio arquitectónico europeo, que es la casa donde había el estudio fotográfico de los frères Couret, cerca de la Plaza de Armas. No sé si se acuerda, en la Girón de la Unión, hay una casa un poco kitsch así, pero que tiene elementos Art Nouveau, y que fue un estudio fotográfico y que tiene en su frontis todavía la fecha de 1865 de los hermanos Couret, y que fue un estudio fotográfico muy importante y que dejaron más de 50.000 placas de vidrio, a la época estará todavía de vidrio, fotográficas de las sociedades que existían en el Perú, tanto asiáticas, africanas y otras que encontramos aquí, y que han dejado como patrimonio y como herencia 50.000 placas como negativos de placas fotográficas aquí en el Perú. Y entonces sacó un librito sobre Art Nouveau de Lima, y ahora hay otras ciudades que también están queriendo acogerse, que de repente van a querer que se haga la investigación, como Arequipa, por ejemplo, quiere ver cuál es el patrimonio que tiene de diferentes arte de arquitectura. Ahora están viendo los que Art Nouveau de un lado, a Lima están viendo Art Deco, y de repente los demás. Sabiendo que ahí también con Bélgica tenemos pequeños elementos, por ejemplo, que el edificio religioso más grande de Europa, de Art Deco, en esta vez no Art Nouveau, Art Deco, es la Basilique de Kuckelberg. La Basílica de Kuckelberg, en Bruselas, es el edificio religioso Art Deco más grande de Europa. Y Perú también, digamos, tienen unos tantos edificios y elementos Art Deco que a veces también colinda con Art Nouveau y otros que pueden existir aquí, y que también son elementos patrimoniales que son cosas nuevas, o sea, que es un nuevo interés que se está presentando y que se está presentando a la población, incluyendo que esos mismos tipos de arte que se encuentra hasta en la parte sepulcral. Por ejemplo, el cementerio que tenemos en Lima, me olvido el nombre exacto, pero es el gran cementerio de Lima. Tienen tumbas que fueron realizadas en Europa, en Bélgica, en Francia, en España, totalmente desmontada, firmada por artistas, desmontada, trasladado en Perú y aquí remontada para poder albergar personalidades famosas o importantes o familias que tenían adineradas. No es en el RIMAC. ¿No es en el RIMAC? Sí. Ah, ya, por donde están los descalzos. Puede ser. No, o sea, cuando mira el Palacio de Gobierno, es a la derecha y
no tan cercano, o sea que son casi 2 kilómetros, 1 kilómetro por ahí, Ajá. que es el cementerio, le diría 1000 veces, pero esta vez se me escapó. Pero también Pues, fuimos a ver, incluso se hizo formaciones de guías eh, para que puedan justamente conocer este rico patrimonio que existe, tanto en el lado sepulcral que en el lado habitacional o empresarial que existe dentro de Lima, y que es también otro motivo, porque hay gente que dice que a Lima no hay nada, en realidad hay muchísimas cosas que ver en Lima. así sí, hay demasiado. Los guías de turismo a veces son un poco duros con Lima, que dice que tiene mal clima, mucho caos, que no hay nada que ver, que entre y huye más rápido posible de Lima, y nosotros le decimos, no, al contrario, o sea, descubre todo lo que hay que ver en el Perú, pero Lima también tiene bastante que descubrir en Sí, cuestiones de museos, en cuestiones de patrimonios, en cuestiones precolombinas, si veamos la huaca puquiana, si veamos todas las huacas que existen en Lima, y hay bastantes huacas, que sea la huaca Mateo Salado, que hay la huaca que encontramos, no sé, en la calle Río Moche, ahí también hay otra huaca ahí, que hablamos del patrimonio de arquitectura europea, como estamos mencionando, la Casa Barbieri, la Casa Fernandini, etc., que el Palacio de Justicia de Lima es una réplica en pequeño del Palacio de Justicia de Bruselas, sí, 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 sí. salvo que No, hay no muchísimas tiene la cosas que ver cúpula y en es más Lima. pequeño, pero fue realizado bajo los planos de Joseph Poulartz de Bruselas. O sea, tenemos muchísimas cosas para mostrarlos y ¿Y has para... pensado hacer la casa belga en Perú, en Lima? Hay el restaurante Casa ¿Y Belga. pensaste hacer ya la casa? O sea, Sí, hay un restaurante, yo sé. sí, hay por el momento, hay varias casas belgas en Lima. Una que es llamada Casa Belga, que es donde Hay varias casas belgas. sí, una que es donde hay las ONGs, tipo NCOS 11, Mm, 11, 11, 11, 11 y otras, que es la Casa Belga ya. de ONGs. Hay el restaurante Casa Belga de Olivier y Robinson Díaz, que es la misma Sí. familia que tiene el restaurante Rue du Midi de dimensión latina. De repente, Guy, tendrías que hacer la casa cultural, ¿Por qué ¿no? no? Sería muy bien. Uy, qué corta. ¿Por qué no? Hello. Sería muy bien y estamos para modestamente en nuestro medio darle el apoyo que podamos. Ok, vamos a quedar entonces en contacto y seguramente nos veremos pues ya en Lima. Yo creo que para febrero ya debo estar por ahí.